Voy a empezar por Ni víctimas ni verdugos, porque es la continuación de lo que dijo Dolores el otro día. Pertenece todavía, son los artículos de Combat y son de los artículos de la misma época, de la época de la Resistencia. Y el asunto que quiero tratar de estos artículos, desde mi punto de vista, es muy breve. Todo lo que dijo Dolores es todo lo que era importante saber acerca de los artículos, acerca de la Resistencia, acerca de la posición de Camus, etc. Y no podría añadir nada de eso. Solamente quería hacer dos indicaciones. Una de ellas, creo que la discusión salió, pero solamente la quería remachar. El punto de vista de Camus, creo, yo no voy a decir todo el tiempo creo, pero quiero que sepáis que es creo. No, porque no sé si hay estudios sobre Albert Camus, pero yo no he leído ninguno. Primero porque no me gusta leer estudios de nadie que habla sobre el autor, a mí me gusta el autor y ya está. Y segundo porque yo soy una recién llegada a Camus y entonces no he tenido nunca académicamente que preparar nada, no tengo ni idea de lo que dicen de él. Sé lo que digo yo, lo que leo y interpreto. Como además no es un escritor, digamos, habitual de filosofía en la medida en que es un artista, es un creador, resulta aún más difícil, si cabe, sacar las líneas lógicas de pensamiento que puede haber aquí, ¿no? Dicho esto, yo pienso que él defiende, ni víctimas ni verdugos, que no existe la buena violencia y la mala violencia. Y que esa distinción no se puede hacer. Por tanto, no se puede hacer esa distinción en función de los fines, en absoluto. ¿No? Nunca. Por eso, en alguna ocasión, si lo habéis leído, cita este famoso dicho del fin justifica los medios para oponerse. Ya que lo digo, no digáis nunca que esa frase la escribió Maquiavelo, porque es mentira. No la escribió Maquiavelo, eso sí que lo sé, ¿vale? Entonces, es una frase que ha pasado, no sabe cómo, yo creo que de hijos a padres, de padres a hijos, y ha llegado hasta nuestros días, el fin justifica los medios. ¿Quién la dijo? No se sabe. Maquiavelo, desde luego, no fue, y es a él al que le cargan el mochuelo siempre. En cualquier caso, Camus sí que la utiliza, ¿no? Para decir justamente que no puede ser ese el criterio. Por tanto, no puede ser que en virtud de que estamos en el camino de la historia, en virtud de que estamos en una batalla esencialmente justa, justificamos también la violencia. No. La única distinción que él hace en la violencia, no haciéndola de buena y mala, es la violencia instintiva y la violencia institucional. La violencia instintiva le parece que forma parte de la vida de los seres humanos y que por tanto ahí está. En la medida en que nadie va a poder cambiar a los seres humanos, ahí seguirá estando por los siglos de los siglos. Vale. Otra cosa es la violencia institucional, o sea, la violencia que proviene de las instituciones. Lo que va a llamar después, tanto en las cartas al amigo alemán como en El hombre rebelde, lo va a llamar crimen lógico. Lógico no quiere decir que sea lógico matar, sino que proviene de un razonamiento lógico, o sea, que es la consecuencia de un razonamiento lógico, y por eso lo llama crimen lógico, opuesto al crimen pasional o al crimen instintivo, o llamémoslo, ¿no? Bien. Y esto ya el otro día tuvimos ocasión de comentarlo y tal. Lo segundo que quería comentar de Ni víctimas ni verdugos es una cosa que es un parrafito muy pequeñito, pero a mí me ha hecho gracia, me ha gustado, me ha traído a pensar ciertas cosas. Él dice que, y lo dice también, creo, más adelante en El hombre rebelde, aunque no tengo claro si es ahí o en otro lado, él dice que cuando hay gente que habla a la ligera, o no tanto, de crímenes o de violencias revolucionarias o de crímenes que son necesarios para la justicia y tal, es porque no han visto matar a alguien. Y porque si lo vieran, y en otros sitios dice, pues, tantas barbaridades, ¿no? De cómo un cuerpo guillotinado sigue moviéndose como cuerpo, brutalidades, ¿no?
Y aquí dice en un momento determinado, no existe imaginación, no hay suficiente imaginación para la muerte, dice. Porque pasa, y entonces me han gustado los dos ejemplos que ponía, me ha hecho pensar, pasa, dice, como, dice, hoy en día, con el teléfono, fijaros, amar por teléfono, fijaros, lo que estamos nosotros ahora, amar por Facebook, por Twitter, por no sé qué, por no sé cuánto, ¿no? Amar por teléfono es también, o sea, como imagina, no hay, digamos, carne, no hay chicha, o sea, es todo virtual. O dice, el trabajo que en vez de hacerse sobre la materia se hace sobre la máquina. Imaginaros, o sea, lo que es hoy el trabajo virtual. Y también he pensado yo en que es verdad, ¿no?, que las imágenes, a través del cine, a través de la televisión, etcétera, nos habitúan a la muerte. Pero nos habitúan a una muerte que es totalmente irreal. O sea, es una muerte, digamos, en la que no hay ningún elemento de los que verdaderamente constituye la muerte. Y he recordado también en este sentido, porque ya me venía, digamos, ya me había acordado previamente de este escrito de Simone Weil. Simone Weil, cuando escribe la Ilíada o el poema de la fuerza, ella dice que la Ilíada es un escrito que cuando habla de la muerte, habla descarnadamente de la muerte. Y nunca, en ningún momento, le parece que una muerte se pueda adornar en virtud de que sea griego o de que sea troyano. Solamente dice, es lamentable, ¿no? Yo he traído aquí una frase de la Ilíada que cita Simone Weil y que iría en ese sentido. Cuando la Ilíada dice, por ejemplo, sobre la tierra yacían más queridos de los buitres que de sus esposas. Ese sobre la tierra yacían más queridos de los buitres que de sus esposas es una imagen dentro de una poesía absolutamente descarnada, ¿no?, de lo que puede ser la muerte, ¿no? Bien, eso ha sido una reflexión sobre el asunto, porque verdaderamente yo creo que sucede con las guerras, ¿no? Las guerras vistas a través de televisión, y hemos visto ya, que yo sepa, 3 o 4, a través de televisión, nos dejan totalmente fuera de lo que es el encarnizamiento de lo que está pasando, ¿eh? O sea, nos parece una cosa a la que nos hemos habituado, ¿no? Cuando realmente, yo qué sé, matar a alguien es una cosa muchísimo más violenta de lo que nos podemos imaginar. Simone Weil también decía que solamente aceptaría que alguien que, digamos, o se pondría del lado de alguien que, defendiendo la pena de muerte, la aplicara él mismo. Se la aplicara. Fuera verdugo. ¿Qué más quisieras? Es un caso bueno, eso es pura, está totalmente sabido y comprobado y contado, ¿no?, que Himmler no tenía estómago para matar a nadie. Es decir, que cuando vas acerca en algunos altos jefes de la Gestapo, de aquellos Sonderkommandos y todos aquellos que se acercan a matar en Babilla, aquella famosa escena del pantano, donde los judíos iban una larguísima cola en la Unión Soviética, ¿no? Los iban matando uno a uno y los tiraban a un barranco, ¿no? Eso es de las cosas más brutales, ¿no? Que son, pues se pusieron malísimos e inventaron el gas exterminador porque los jefes de la Gestapo no aguantaban aquello, no aguantaban eso. Pobres. No, bueno, pobres, sí, bueno, pobres. Pero no hablemos contra los alemanes. Es lo que Camus dice, matar limpiamente, ¿no? Claro, matar limpiamente sería matar de esa manera, o sea, matar de manera que tú no estás viendo, digamos, lo que pasa, ¿no? Porque probablemente si lo vieras te tirarías para atrás, se te encogería algo. Bien, vamos entonces a las cartas de un amigo alemán, que yo creo que es el escrito que me permite unir con el hombre rebelde. Si los habéis leído, porque claro, los artículos de Combás son una cosa, ¿no? Son editoriales, es como decía el otro día Dolores, es como lo de, no sé, como los editoriales puede haber actualmente, como Aguilondo cuando habla, y cosas por el estilo. En cambio, las cartas a un amigo alemán es un texto. Y al ser un texto también ofrece más complicaciones, más cosas, ¿no?
Al principio dice que tiene que quedar claro que el vosotros y el nosotros no está indicando vosotros los alemanes, nosotros los franceses, sino vosotros los nazis, nosotros los europeos libres. Pero yo creo que ni siquiera, aunque es verdad que comienza con ese vosotros y nosotros, si os dais cuenta, porque me lo he mirado con lupa, a medida que van avanzando las cartas, pasa la primera persona, yo. Y al final yo tengo la sensación de que es una especie de diálogo consigo mismo. Y os voy a decir por qué. Al principio de la cuarta carta, hay 4, yo creo que está la clave también del resto de las cartas. La clave para mí sería una frase que dice Camus, que escribe Camus, que es la siguiente. ¿Cómo es posible que hayamos sido tan parecidos? Y es al principio de la cuarta. ¿Cómo es posible que hayamos sido tan parecidos? Ese tan parecidos tendría que ser, efectivamente, los nazis y los europeos libres. Pero si estáis de acuerdo a seguirme en la hipótesis que tengo yo, ese tan parecidos está también entre lo que él mismo pensaba antes de la Segunda Guerra Mundial y lo que él va a pensar después dentro de la Segunda Guerra Mundial. Porque tan parecidos, digamos, hay como una comunidad de algo, ¿no? Esa comunidad tiene que ver con la ausencia de sentido y, por lo tanto, eso que él había llamado el absurdo. Así que, cuando dice qué es lo que teníamos, o sea, qué es lo que hacía posible que fuéramos tan parecidos, contesta en la cuarta carta y dice: hemos creído que en este mundo no había una razón superior. Ese hemos engloba de nuevo los nazis y los europeos libres, por lo tanto está diciendo, ¿no? Nosotros, hijos todos del espíritu de una época, ¿no?, que hemos compartido espiritualmente, mentalmente, hemos llegado a la conclusión de que ni existía Dios, ni existía tampoco una razón en la historia, y que por tanto no había sentido, la vida no carecía de sentido. Recordad que ese era el punto del absurdo, ¿no? A eso se le llama nihilismo si no hay una segunda parte, y esa palabra ya había salido cuando estuvimos viendo el mito de Sísifo. Por lo tanto, estaría diciendo, partimos, ¿no?, ambos, tanto los nazis como los europeos libres, nacimos o crecimos o nos educamos dentro de un ambiente nihilista que compartíamos. Por lo tanto, antes de la Segunda Guerra Mundial, yo, Camus, y los europeos franceses libres, compartíamos con vosotros, con los alemanes, ese espíritu de los años 30, de los años finales de los 20, principios de los 30, el surrealismo, la pintura abstracta, la carencia de sentido, etc. Y estábamos, digamos, nadábamos en el mismo baño, ¿no?, en las mismas aguas. Vale. El mundo carece de sentido. Yo creo que además él, diciendo esto, está refiriéndose a sí mismo, porque por supuesto, o sea, está entablando ese diálogo consigo mismo, porque él había digamos, subrayado ese aspecto, ¿no? Y aunque efectivamente cuando vimos el mito de Sísifo ya vimos que él estaba pensando en que había una salida del absurdo a través, digamos, de darle un sentido a algo, eso no lo había formulado, porque es que es lo que va a formular después. Por tanto, yo creo que hay como una especie de revisión de él hacia sí mismo y hacia toda una época que pensó como él y con él esa carencia de sentido. A partir de ahí ya es cuando dice, bueno, sí, o sea, hemos tenido ese punto en común, pero hay una diversidad. ¿Cuál es esa diversidad? La diversidad es que los nazis han sacado de el mundo no tiene sentido, es decir, de Dios ha muerto y la historia carece de sentido, de esas dos grandes afirmaciones, han sacado el todo vale. Por lo tanto, relativicémoslo todo,
todo vale, no hay ninguna moral, no puede haberla, porque ¿en qué se va a basar la moral? Si no se puede basar en la razón, no se puede basar en ningún elemento espiritual, de religiosidad, etc. Solo cuenta el instinto animal. Por tanto, no hay nada en los seres humanos, ¿no?, que haga que esos seres humanos sean especiales y que puedan darle un sentido a la historia, etc. Y ese fue el comportamiento que tuvieron. Un comportamiento que Camus llama desesperanzado, o sea, carente de toda esperanza porque no podía verla. Pero además, digamos, yendo en esa desesperanza a comportarse de tal manera que si no tiene nada sentido, todo vale y por tanto yo puedo comportarme como un animal. Esta es la lógica de eso. En cambio, yo, y esta vez es yo, Camus, o sea, porque yo creo que no puedo decir ahí los europeos libres, está diciendo yo encuentro que hay dos cosas que yo saco de ese el mundo carece de sentido: el gusto por la justicia y el gusto por la felicidad. El gusto por la justicia, él dice sin ninguna razón, sin que pueda aportar ninguna razón a ello. Yo creo que se basa mucho en la fidelidad. Recordáis que lo hablamos el otro día. Es un gusto por la justicia por fidelidad a sus orígenes, por fidelidad a su familia, por fidelidad a su tierra, a lo que él es, etc. Pero además está eso que llama el gusto por la felicidad. Y ahí de nuevo yo me he acordado de la Ilíada o el poema de la fuerza, porque Simone Weil dice en un momento determinado: todo lo que sucede en la Ilíada sucede lejos de los baños calientes. Cita un verso, ¿no?, de la Ilíada en el que creo que es la mujer de Héctor, está pensando en Héctor y está pensando que Héctor morirá lejos de los baños calientes. Y entonces Simone Weil dice: sí, en efecto, toda la Ilíada sucede lejos de los baños calientes. Y los baños calientes es su mujer, los hijos, la felicidad de estar con los suyos, la felicidad de ser bien acogido, de comer con quien quieres, ese tipo de felicidad, o sea, lejos de esa felicidad. Si veis lo que pasa al final de la cuarta carta, es otra vez un canto al mar, a la felicidad, a la compañía, a aquello que nos es común, a aquello que nos hace que la vida valga la pena, etc. Y ese gusto por la felicidad es lo que de momento casi separa, o sea, o permite la separación entre la respuesta que dan los nazis al mundo no tiene sentido y la respuesta que da Camus al mundo no tiene sentido. Pero eso va reforzado por algo más, porque si dijera esto y no dijera nada más, o sea, si dijera esto solo, yo creo que pertenecería a la categoría solamente de las opiniones. Y además una opinión un poco light, porque yo al menos me quedaría insatisfecha de una respuesta así. Yo creo que en las cartas hay el inicio de lo que después vamos a ver en El hombre rebelde como un nuevo humanismo. Una teoría filosófica humanista, para lo cual, como todos los filósofos, tendrá que fundamentarla, tendrá que partir de una definición de lo que son los seres humanos, según él, que justifique después la respuesta que va a dar. Eso lo podéis encontrar en las cartas, por ejemplo, cuando él comienza a decir vamos a ganar porque somos superiores. Pero esa superioridad, ¿en qué la cifra? Porque no la puede cifrar solamente en decir es que nosotros pensamos en la felicidad y vosotros no, quiere decir, no sería suficiente, ¿no? Entonces, ¿en qué cifra esa superioridad? Que casi la considera una superioridad moral, ¿no? Pues yo creo que la cifra en lo siguiente, en que empieza a teorizar, aunque aquí es poquito, acerca de lo que yo lo voy a llamar así, la naturaleza dual de los seres humanos. Es decir, que los seres humanos no están formados de una sola, los filósofos decimos, sustancia, o
materia o cosa, da igual. No somos una sola cosa, sino que somos algo dual. Y dual significa que además puede haber contraposición. O sea, hay dos principios en los seres humanos. Yo me he basado en esto, en el hecho de que en las cartas dice en algunos momentos, lo que no saben los nazis es que existe en los seres humanos una parte que no es la patria. Dice, o sea, hay una parte, cada uno de nosotros tiene una parte de sí mismo que no es la patria, ¿no? Y esto de una parte, otra parte, lo va a retomar en El hombre rebelde, y va a hablar otra vez de una parte y otra parte, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de dos partes. Yo forzosamente vuelvo a Simone Weil, o sea, como además me apoyo en ella porque sé que a Camus le gustó, y tengo la sensación de que van casi en la misma onda. Y además yo creo que fue mucho más teórica Simone Weil que Camus, por lo tanto sus escritos más teóricos también me ayudan. Además es que no hay tantos filósofos que apoyen una naturaleza dual en el sentido tan materialista en el que lo hace tanto Camus como Simone Weil. Porque cuando se habla de la naturaleza dual en filosofía, normalmente se habla de materia y alma, de cuerpo y alma. Y entonces ya con eso, digamos, ya se ha arreglado todo, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos un alma inmortal, en esa alma hay depositado, digamos, un mensaje divino, tiene un sentido, etc. Pero todo eso ya lo hemos quitado de en medio, todo eso no podemos volver, porque nos lo impide Camus, por tanto no podemos volver a una doctrina dualista en este sentido. No podemos decir que los hombres tienen en común un alma inmortal que además es la depositaria de unos valores morales. No podemos decir esto. Entonces, ¿qué es lo que decía Simone Weil? Simone Weil decía que la realidad humana está formada por dos cosas: por lo que es y por lo que desea. Y esas dos cosas le permitía explicar absolutamente todo. Le permitía explicar, por una parte, que lo que es decir, lo que son los seres humanos, es lo que ella llamaba la pesadez, la gravedad. O sea, los seres humanos son gilipollas, vindicativos, malas personas, criminales en potencia, es decir, poned todo lo que queráis, todo el mal que queráis, ¿no? Es decir, a la vista está de la historia, no hay que buscar nada más, es decir, basándose solamente en un criterio, digamos, de echar la mirada sobre el mundo y ver cómo se comportan los seres humanos. Vale, eso es lo que son, esa es la realidad de lo que son los seres humanos. Pero además, en los seres humanos existe una aspiración al bien, un deseo de bien, no un bien. El bien no existe, dice Simone Weil, existe solo como aspiración. Pero esa aspiración está presente. Y ella siempre decía, la proporción es como la de la masa del pan y la levadura. La masa del pan es lo que somos, la levadura es lo que tiraría para arriba. Y un poquito de levadura hace que suba el pan. Ese poquito sería esa aspiración al bien. El modo como demostraba ella que existe esa aspiración al bien, yo ahora ya no me voy a meter por ese lado porque si no me meto en un berenjenal, pero si lo digo brevemente, ella decía que había una especie de sentimiento infantil por el que el criminal más criminal, en el momento en el que se le hiciera una injusticia, se revolvería y preguntaría: ¿por qué me haces una injusticia? Y esa pregunta no es sino la revelación de que esperaba el bien. Entonces, claro, dice Simone Weil, ¿cómo es posible que alguien que sabe que es un criminal absoluto espere el bien? Es decir, ¿cómo es posible que aún le quepa que esperar el bien, ¿no? O sea, ¿cómo espera eso? ¿Cómo espera ser bien acogido? De lo cual sacaba la conclusión de que esa aspiración al bien era una aspiración a ser bien acogido, a ser querido. Todos queremos ser queridos, ¿vale? Lo digo fácil y ese sería una aspiración al bien, ¿vale? Eso está en todos los seres humanos, decía Simone Weil. Pero bueno, ella camina por ahí, hace su teoría, etc.
No es lo que dice Camus, pero me sirve. Me sirve porque entonces puedo pensar que también Camus está hablando de una naturaleza dual en un sentido parecido, o sea, en un sentido en el que le permita decir también que hay como dos partes en el ser humano y que justamente los nazis, pensando que solamente somos una parte y pensando por tanto que seamos la parte peor, porque eso es lo que está claro, es así como se han comportado y es así como se comportan ellos. Pero si vamos a ganar es porque nosotros sabemos que en los seres humanos está la otra parte y esa otra parte ganará. Es cuestión de tiempo, pero ganará. Eso es lo que dice. Bien. Vamos entonces al hombre, siempre digo revuelto como los huevos, pero vamos a la introducción primero. ¿Hasta aquí ha quedado más o menos claro? Sí, bien. En la introducción me gusta mucho porque verdaderamente es un puente con el mito de Sísifo. Incluso él mismo lo dice, ¿no? O sea, nosotros cuando en el pasado nos preguntamos por el suicidio, planteamos que el problema filosófico por antonomasia era el suicidio, recordadlo, ¿no? Sin embargo, el problema por antonomasia hoy es lo que llama el crimen lógico, o sea, el crimen que se hace por algunas razones, ¿no? Y de la misma manera que nos preguntábamos de esto, pues nos tenemos que preguntar esto. Recuerdo qué es lo que decía Camus respecto a el modo de enfrentarse al absurdo. Si recordáis, había como tres posiciones. Una era sobrepasar el absurdo, negarlo de alguna manera y entonces afirmar que efectivamente existen cosas por las que tiene sentido de vivir y esas cosas son parte de la historia o parte de nuestras creencias o lo que sea, es decir, restablecer de nuevo un sentido trascendente a la vida, tanto si es trascendente en la historia, digamos temporalmente, como si es trascendente en la eternidad. Y esta sería una manera de sobrepasar el absurdo. La segunda manera de sobrepasar el absurdo era el suicidio, que era de todas formas una manera de aceptar que se quiere que las cosas tengan sentido, es decir, pero como hemos fracasado, digamos, en la búsqueda de sentido, pues buscamos el suicidio. Que de alguna manera, digamos, sería como negar el absurdo, pero negarlo, digamos, en carne propia, ¿no? Y la tercera, que era Sísifo, recordadlo, es quien no niega el absurdo, quien sabe que está ahí, presente, que efectivamente entre la pregunta humana y la respuesta muda del mundo no hay proporción, hay desproporción, ¿no? Y que por lo tanto hay insatisfacción, pero vamos a vivir en satisfacción y además felices en la medida de lo posible, ¿no? Claro, de este razonamiento, y ahora ya comienza, digamos, a utilizar otras palabras también para poder seguir adelantando, de este razonamiento se deriva una cosa fundamental, y es que la vida humana es un bien. Porque si yo he dicho que el suicidio no, es porque de alguna manera afirmo que en la vida algo vale la pena. Es decir, he optado por la vida, no he optado por la muerte. Por lo tanto, le he dado en esa elección que he hecho un valor. No sé cuál valor, pero un valor. Vale. Cuando bueno, dicho esto, o sea, hay un momento en el razonamiento de la introducción que él dice que el absurdo nos lleva a un razonamiento parecido al de la duda metódica de Descartes.
No sé si lo recordáis, si lo habéis leído. Y es necesario, lo voy a decir en 4 palabras, que tengamos en cuenta cuál es la duda de Descartes, la duda cartesiana, porque si no, no se entiende, porque arranca de ahí y luego sigue y la conclusión del primer capítulo sigue teniendo que ver con este razonamiento. Descartes fue un filósofo que buscaba un punto, digamos, en el que apoyarse para tener absoluta certeza de algo. Por lo tanto, vivió una época en la que le parecía que había muchos saberes y muchas cosas escritas, pero que estaban mezcladas con tantas mentiras, con tantas supersticiones, con tantas creencias, que no había quien supiera de qué podía fiarse uno. Y por lo tanto buscó la manera de tener certeza absoluta en ciertas cosas. Buscó una manera de apoyar una primera piedra de razonamiento de la cual no pudiera dudarse. Y, en fin, poneros vosotras en la situación. Imaginaros que yo os dijera que tenéis que buscar una certeza de la que ni aun queriendo pudierais dudar, porque ese es el asunto, ni aun queriendo. Descartes hizo lo siguiente, pensó primero si todo lo que decimos, por ejemplo, que sabemos a partir de nuestros sentidos, los ojos, los oídos, etcétera, lo que hemos oído, lo que sabemos porque lo hemos oído, porque lo hemos visto, porque lo hemos tocado, etcétera, etcétera. Inmediatamente se dio cuenta que eso no era una base muy fundamentada, porque en muchas ocasiones mis sentidos me engañan. A veces veo lo que no hay, oigo, digo lo que no se ha dicho, y desde luego no puedo fiarme, digamos, de esas cosas. Por lo tanto, como base infalible, esa no sirve. La segunda cuestión fue si yo podría tener un sentido de realidad suficientemente grande como para decir, bueno, no sé cómo son las cosas, pero sí que sé cuáles son las cosas reales y cuáles son las que no son reales. A lo cual también Descartes dijo, pues sí y no, porque hay situaciones, por ejemplo en el sueño, en el que no sé si las cosas me han pasado o no me han pasado. Y a eso nosotros, con nuestra larguísima experiencia de drogas, alucinógenos y lo que sea, podríamos añadir cualquier cosa. O sea, ¿cómo sabes, no, que una cosa te ha pasado? Pues a lo mejor la has alucinado, a lo mejor te la han dicho y la has incorporado a tu experiencia y es mentira que te haya pasado, etcétera. No te puedes fiar de tu sentido de la realidad porque en algunas ocasiones te ha fallado. La tercera cosa fue que, sin embargo, un razonamiento lógico-matemático era infalible y que, por lo tanto, si nuestra razón seguía un razonamiento matemático y llegaba a una conclusión tal que, yo qué sé, la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, eso iba a misa, eso era indudable y, por tanto, las matemáticas serían indudables. Y aquí es donde venía lo que yo he llamado, lo dije así una vez en la televisión, la hipótesis Matrix. La hipótesis Matrix, si habéis visto la película Matrix, es justamente que no estamos viviendo este mundo, no es el mundo real, este mundo es un mundo en el que estamos, tenemos un montón de evidencias, hacemos un montón de esfuerzo por estar aquí, por pelearnos y tal, pero en realidad el mundo real es un mundo en el que estamos en una especie de líquido amniótico, aportando energía a unas máquinas, a unos robots que son los que controlan la realidad. Entonces todo esto es ficción. En realidad tenemos en nuestras cabezas terminales nerviosas a las cuales la máquina, el robot, manda imágenes y esas imágenes nos hacen creer que estamos aquí. Es decir, imaginaros, ¿no? Si no lo queréis tan complicado, pues imaginaros que hubiera seres de otro planeta que nos mandaran terminales nerviosas y que nosotros creyéramos que esto que estamos viendo, que esto que estamos tocando, que estamos aquí, que tendríamos esta sensación de realidad, incluso que cuando hacemos matemáticas sabemos razonar, etc. Y todo eso fuera falso. Bien, al final Descartes dice, bueno, entonces, ¿qué me queda? Y entonces dijo, bueno, me queda una cosa, y aquí es donde viene el parecido con lo de Camus. Dudo de todo, es decir, pienso, en la medida en que estoy dudando de todo, luego soy algo que piensa.
No dice existo, porque existo ya sería de carne y hueso. Tampoco dice que es, dice soy algo, una cosa que piensa, ¿vale? Y de eso puedo estar absolutamente seguro. Sobre eso, bueno, como eso es el principio de la filosofía moderna, pues no se pueden imaginar todos los filósofos, pero también Camus. Porque Camus piensa que él está haciendo lo mismo, mutatis mutandis, o sea, está buscando, a través de todas las dudas que le plantea el que el mundo carezca de sentido, el que el absurdo se trata de afirmarlo, pero no sabemos muy bien qué estamos afirmando, a través de la idea de que habría que decir algo que pudiera oponer un freno al nihilismo que ha comprobado que es el nihilismo de los nazis, etc. Entonces, a través de todo eso, busca, digamos, una certeza. Una certeza, en este caso, moral. Es diferente de la certeza que buscaba Descartes. Descartes buscaba una certeza en el mundo del conocimiento. Él busca una certeza moral. Es decir, ¿qué principio moral puede existir cuando yo he pasado por el absurdo y no me voy a volver atrás? ¿Vale? Y además, ¿qué principio moral puede existir que justifique justamente estar por la justicia y luchar por la justicia? Bien, pues él dice lo siguiente, al principio de la introducción, después va a avanzar otra cosa. Dice, si yo grito, no creo en nada, que es lo que está haciendo, ¿no? Que es el punto de vista nihilista. No creo en nada, sé que he gritado, no creo en nada, y por tanto sé que he hecho un grito de rebelión, porque no creo en nada es un grito rebelde. Por tanto, he vinculado, ¿no?, a través de este razonamiento, según Camus, el absurdo con la rebelión. Por tanto, gritar, claro está, aquí la cuestión está en que es un grito, ¿no?, en que es una expresión. Gritar, no creo en nada, gritar, el mundo no tiene sentido y es una mierda, esto, en el momento en que lo digo, es una rebelión. ¿Vale? No tiene mucho todavía en el momento en que dice eso, porque va a decir, no se puede fundamentar una moral en una emoción, y esto es una emoción, un sentimiento, es un grito, pero ya he hecho el primer pasito, ¿no? Un paso que le va a permitir decir, el ser humano es la única criatura de este mundo que rechaza lo que es, o que plantea cara, hace ese gesto de rebelión, ¿no? Otra cosa es si esa rebelión tiene o no que ser violenta, pero eso es otro asunto, ¿no? Yo querría que leyéramos un trocito para que lo vierais esto mismo y luego seguimos. A ver, este trocito lo tengo castigado. Iros al hombre rebelde en la introducción, a la página 22. ¿Qué ruido es ese? Eso digo yo. No, se lo hemos apagado. Puede ser el cañón que se coloca ventilado que se calienta ¿Pero de qué creen que se servirá? ¿O no está ruido? Sí, yo por ahí. Ya no lo sé, no me lo imagino. O existe. igual no sentido. Bueno, pues sigamos. Hasta aquí. Y de la página 22, por favor. ¿Vale? Después del salto, dice: pero esta contradicción esencial no puede dejar de presentarse con otras muchas
desde el momento mismo en que pretendemos mantenernos en el absurdo, descuidando su verdadero carácter, que consiste en ser un paso vivido, un punto de partida, el equivalente en la existencia de la duda metódica de Descartes. El absurdo en sí mismo es contradicción. Entonces, el absurdo es el punto de partida, solo que no es un punto de partida del pensamiento, sino un punto de partida vivencial. Es el primer punto. Lo digo también porque cuando se lee filosofía se tiene que tener claro el grado de, creo yo, ¿no? Está bien tenerlo claro, el grado de acuerdo o de desacuerdo que estamos dispuestos a concederle a un autor. Aquí francamente no hay vuelta de página. O partimos del mismo punto de él, o nada de lo que dice después tiene sentido. Por lo tanto, si alguien, algo que es absolutamente lícito, piensa que el punto de partida vital para él no es el absurdo, aquí se cae todo lo demás. ¿Vale? Por tanto, el primer punto es la vida carece de sentido. Vale. Y dice, lo es en su contenido puesto que excluye los juicios de valor al querer mantener la vida cuando vivir es en sí mismo un juicio de valor. Respirar es juzgar. Esto es lo que he dicho yo antes, ¿no? En el momento en el que no nos suicidamos, aceptamos que vivir es un valor. Por eso dice, respirar es juzgar. O sea, el que respira, ¿no? Ya está diciendo, vivir vale la pena. Quizás sea falso decir que la vida es una elección perpetua, pero es cierto que no puede imaginarse una vida privada de toda elección. Desde este simple punto de vista, la posición absurda, de hecho, es inimaginable. Es inimaginable también en su expresión. Toda filosofía de la no significación vive en la contradicción por el hecho mismo de expresarse. Da así un mínimo de coherencia a la incoherencia, introduce consecuencia en lo que, de creerla, no la tiene. Hablar repara. Claro, porque la única, o sea, una de las posiciones del absurdo está en el mutismo, en no decir nada. El que habla repara. Igual que el que respira juzga, el que habla repara. Y repara quiere decir, está intentando subir la piedra arriba. Ya sabe que se va a caer, pero la está subiendo. Porque es que si no, no la sube. Se queda abajo y la tapa. Pero si no, si tú dices, sé que el mundo no tiene sentido, pero yo estoy aquí intentando sacarle sentido al texto de Camus, pues es subir una piedra, ¿no? ¿Vale? O cualquier otra cosa, o sea, cuando yo busco darle sentido a lo que hago, a lo que digo, a las elecciones que tomo, a por qué estoy haciendo esto, por qué me he jubilado, por qué quiero dar este curso, etc. Yo tengo que intentar reparar esa bifurcación, ¿no?, entre un mundo sin sentido y un interrogante. Al interrogante respondo, por eso hablo, pero sé que no es nada más que una piedra que cuando suba volverá a caer, etc. Vale. La única actitud coherente fundada en la no significación sería el silencio, claro, si el silencio a su vez no significase también. La absurdidad perfecta trata de ser muda. Si hablas porque se complace, o como veremos, porque se considera provisional. Esa complacencia, esa consideración de sí muestra bien el equívoco profundo de la posición absurda. En cierta manera, el absurdo que pretende expresar el hombre en su soledad le hace vivir ante un espejo, bueno, etc. Vamos al punto y aparte. No nos han faltado grandes aventureros del absurdo, pero finalmente su grandeza se mide porque han rechazado las satisfacciones del absurdo para no conservar sino sus exigencias. Recordad que esto era Sísifo, ¿eh? No aceptar, como dice ahí, ¿no?, las satisfacciones del absurdo, conservar sus exigencias. Destruyen por el más y no por el menos. Y ahora viene una cita de Nietzsche. Son mis enemigos quienes quieren derribar y no crearse a sí mismo. Él derriba, pero para tratar de crear. Y este va a ser el punto también de Camus. Es decir, Camus piensa que después del absurdo tiene que crear un valor. Es lo que está intentando decir. Está intentando decir que si la vida vale la pena, si además yo sé, digamos, gritando, sé que
eso es una rebelión, porque grito, no tiene sentido, es porque ahí puedo encontrar en la rebelión, si soy capaz de formularlo, un valor. Y que entonces entendiera cuál es el valor que puede tener, no el sentido, sino el valor que yo le doy, digamos, a esa posición, a ese dar un paso más allá del absurdo. Y ese paso más allá del absurdo es la rebelión. Vale. Bien, eso es lo que significa ahí, hay que crear. Vamos entonces ahora a el hombre rebelde, o sea, el primer capítulo. Sí, sobre el suicidio. Porque él también me ha parecido entender que él dice que el suicidio también es contradictorio en la medida que el suicida, en la medida que se quita la vida, también le da un valor, puesto que la niña. Claro. ¿No? O sea, que también en el suicidio tampoco hay escapatoria. Claro, porque o muere acusando, o indicando, o sí, siempre, ¿no? O muere en virtud de decir, ya no me ha quedado, o sea, mirad lo que me habéis hecho, ¿no? Bien, vamos entonces al primer capítulo y entonces ya ahora vamos a intentar ver cómo va a establecer ese valor de la rebeldía, ¿no? Comienza diciendo efectivamente que rebelde es el que dice no, pero es importante que diga que el rebelde dice no porque inmediatamente dice sí. ¿Por qué dice sí? Porque el no del rebelde es la indicación de un límite, ¿no? Como cuando uno dice, hasta ahí podríamos llegar. No. Ese no, no solamente no, sino es sí, ¿no? Porque estoy indicando ese límite. Vale. Y entonces, vamos otra vez a la cuestión de las partes, las dos partes duales de las que hablábamos en las cartas a un igual. Cuando dice Camus, el rebelde es el que afirma una frontera y por tanto afirma un sí, está, dice, adhiriendo a una parte de sí mismo y vuelve a indicar de nuevo la cuestión de las partes de sí mismo, ¿no? ¿A qué parte de sí mismo adhiere? Y dice, el rebelde adhiere a la parte de sí mismo con la cual puede identificarse. Yo cuando he leído todas estas páginas he pensado continuamente en las mujeres. He pensado en las mujeres, las de mi edad, en nosotras, ¿no? En el modo como fuimos rebeldes, establecimos un límite, pero ese límite tenía también que ver con algo con lo que nosotras nos identificábamos, una parte de nosotras mismas que afirmábamos. Por ejemplo, cuando rehusas la humillación, o rehusas la discriminación, o te alzas porque te parece absolutamente absurdo, yo qué sé, los elementos que te entorpecen la vida, como yo qué sé, como no poder abrir una cuenta bancaria, tener la firma del marido en el pasaporte y cosas de ese estilo, ¿no? Que, dicho de otra manera, era ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Quiero decir, era de alguna forma decir, hasta ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando lo digo, lo hago adhiriendo a la parte de mí que salvo, que pongo por encima, que no quiere verse humillada o esclavizada. Es decir, si en vez de leer el primer capítulo del hombre rebelde, yo me lo he puesto incluso encima, lo he puesto la mujer rebelde, todo lo que leéis después está aún más claro, digamos, leído desde la propia experiencia de lo que podría estar ahí, ¿no? Incluso le da un nombre a esa parte con la que nos identificamos y que es la parte que pone la frontera y que es la parte que dice sí, y la llama como libertad. Por lo cual aún está todavía más claro, ¿no? Porque es la parte en la que dice, yo soy libre, o sea, ¿cómo que yo tengo que tener la firma de mi marido para esto, para lo otro, etcétera? Y él dice, pero
si yo digo esto, es decir, si yo digo que hay una adhesión a una parte de nosotros mismos, que es una parte con la que nos identificamos y con la cual nos mostramos rebeldes, y esa parte es como la libertad, yo entonces estoy, y ahí hay toda una declaración de principios filosóficos, yo me estoy poniendo del lado de las filosofías antiguas, de la filosofía griega, y en contra de la filosofía contemporánea. Y ese en contra de la filosofía contemporánea es en contra del existencialismo. No lo dice, lo digo yo, pero yo lo voy a demostrar. En contra absolutamente de Sartre, o sea que no le hizo falta a Sartre llegar a las otras cosas para saber que ahí ya se había metido con él. Porque, por referirme a un escrito de Sartre que a lo mejor conocéis, porque a lo mejor alguna vez habéis leído, que no es el Se diga nada y todo eso, que es el existencialismo es un humanismo, que es un texto que se ha leído mucho, En este texto Sartre formulaba su punto de vista sobre la humanidad con una frase que lo hizo famoso y que dio nombre a la corriente que se llamó existencialismo y luego fue una moda, etc. La frase era: la existencia precede a la esencia. ¿Y qué quería decir esta frase de la existencia precede a la esencia? Quería oponerse, que es lo que hacía Sartre, a todo tipo de humanismo esencialista que dice lo que son los humanos para después sacar conclusiones de carácter moral. Y por tanto, es verdad que tiene en común con Camus ese rechazo, digamos, de las morales establecidas, de las morales de carácter espiritualista, etc. Pero su formulación era: los seres humanos actúan y según cómo actúan son. Eso es lo que quiere decir la existencia precede a la esencia. Primero haz y serás lo que hagas. ¿Vale? Incluso él ponía ejemplos, el propio Sartre ponía ejemplos, ¿no?, de qué hacer en situaciones en las que en la guerra no sabes si quedarte a cuidar a tu madre, y ese era el ejemplo que ponía, quedarte a cuidar a tu madre o irte a luchar con la resistencia. Y entonces, cuando no sabes qué hacer, ninguna de las dos cosas, dice Sartre, este alumno viene a preguntarme a mí, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi madre o participo en la resistencia? Y la respuesta de Sartre no podía ser otra, es: hagas lo que hagas, estás haciendo una indicación de que eso es lo que habría que hacer. Es decir, tú eliges, pero eliges ¡paf!, en la nada. O sea, tú eliges quedarte con tu madre. Y entonces estás dando un mensaje a la humanidad. Los humanos, en unas circunstancias como las mías, lo que tendrían que hacer es quedarse con su madre. Porque tu gesto, tu elección, es una elección moral. Solo que no tiene una previa moralidad que te la dicte. Y dice, y además se equivocarán quienes piensan, todo esto dice Sartre, quienes piensan que yéndose a un cura se lo solucionará, porque un cura le dirá, ayuda a tu prójimo. Y Sartre dice, ¿quién coño es mi prójimo? ¿Mi madre o la resistencia? Claro, si elijo que es mi madre, he hecho una elección de prójimo, que es mi madre. Si elijo que es la resistencia, he hecho una elección de prójimo, que es la resistencia. Pero ¿en base a qué? ¿En base a qué elijo? Respuesta de Sartre, elige. ¿Vale? Por eso la existencia precede a la esencia. ¿Vale? Porque hay una auténtica negación, ¿no? Una negación de que pueda haber un humanismo apoyado en esto. ¿Qué es lo que dice Camus? Que suena antiguo, porque suena presartriano o suena griego. Que tiene que existir una parte en los seres humanos absolutamente enfocada al bien, enfocada a la libertad, a partir de la cual existe la acción. O sea, se pone del lado de Simone Weil, porque existe ese principio de libertad en los humanos
es porque el humano, por lo que el humano puede rebelarse. Pero si no hubiera en el humano esa, diría Simone Weil, esa levadura, no habría gesto de rebelión. El gesto de rebelión es desde la libertad, o desde esa parte con la que nos identificamos y que no estamos dispuestos a, digamos, a transigir. Entonces, cuando decimos no, es de ahí de donde sale. Yo no sé si lo sé explicar bien, porque realmente es uno de esos problemas que yo lo he visto en los filósofos más increíbles que uno se pueda imaginar y más alejados de esto. He vuelto a ver el mismo problema, es cuando alguien dice no, ¿de dónde sale ese no? Yo recuerdo, por ejemplo, a un antihumanista feroz, que era Foucault. Es decir, no sé, o sea, ¿de dónde sale la fuerza, la energía para que alguien que en unas condiciones, yo qué sé, de tortura, de tal, pudiera o tuviera, ¿no?, que decir que no, o que sí? ¿De dónde sale decir que no? O sea, ¿cómo es posible? ¿De dónde sale que una persona, ¿no?, que ha sido educada, que ha sido amparada, que de repente diga, no, yo no quiero ser como mi madre? ¿Ese no de dónde sale? Sí, ya sé que se puede decir muchas cosas de, no, que se puede hablar de ideología y se puede hablar de convencimiento y se puede hablar de muchas cosas, pero hay como una especie de cosa interior, o sea, como un, por ahí no paso, o no pasaré, o si paso, pasaré a la fuerza, pero en mi cabeza no he pasado, o sea, seguiré no pasando, hay como un reducto, o sea, no es fácil de explicar porque estamos hablando casi de la experiencia que cada cual tenga de que hay un reducto en el que sabe que ese reducto es pequeño, pero quizá es aquel en el que más identifica uno a sí mismo, ¿no? Es el con el que sabes que yo soy yo y diré que no. Y da igual, ¿no?, las razones o lo que me digan, diré que no, o sea, por ahí no paso, eso no lo voy a hacer. Aquí, efectivamente, por lo tanto, hay digamos, un palo fortísimo al existencialismo porque en realidad lo que está diciendo es que existe en el ser humano un punto infinitesimal, si se quiere, ¿no? Y en ese punto infinitesimal hay algo que está antes de la acción, antes de la existencia. Claro, llamarlo esencia sería muy brutal. Yo creo que esto no es, o sea, no está diciendo que exista el alma, no está diciendo que exista un principio espiritual, está diciendo que los humanos somos esa rareza, ¿no?, por la que decimos no. Y decimos no ante nosotros mismos. No dice los humanos, no. Está hablando de los rebeldes. Sí, claro. No solamente. Dice que solamente eso es posible en la cultura occidental. Sí, no he llegado. Perdón. Es verdad. Es muy relevante. Es muy relevante. No, pero no he llegado. Bien. Es verdad, he dicho los seres humanos. Sería de invitar a ella. Bien. Entonces, conclusión. Vamos al punto que ya me ha chafado. No, ya, porque nos has dicho ya. No, es que está muy bien porque además, es verdad, porque yo me dejo llevar por las palabras, está muy bien porque además, si lo pensamos otra vez en clave femenina, de nuevo aquí está, se entiende, ¿no? O sea, solo en la sociedad occidental, solo en aquella sociedad en la que no existe la igualdad, pero las desigualdades no son bestiales, es posible la rebelión. Y si lo pensamos en términos de mujeres es exactamente eso, quiero decir, es posible en aquella vicisitud, ¿no?, en la que no es una igualdad, pero realmente, o sea, cuando ha podido existir el feminismo ha sido a partir del momento en el que la posición se ha ido acercando a algo,
en ese acercarse a algo, la brecha ha permitido. Entonces, toda rebelión está referida a esto. Sin embargo, ¿por qué digo lo de los seres humanos? ¿O por qué me hago así más esencialista? Porque efectivamente eso se puede pasar a cualquier otra situación y se puede decir que en el fondo, en cualquier otra sociedad, puede haber un momento en el que se entienda que alguien diga no, si tiene la oportunidad, efectivamente, si hay esa brecha, ¿no?, entre igualdad y desigualdad que se lo permite, y esto que estoy diciendo es extensible a los seres humanos, en ese sentido, es decir, que el keniata que en estos momentos no puede, no existe, digamos, esa bifurcación, no lo hará, pero yo qué sé, pues en Sudáfrica, sí, y entonces en Sudáfrica sí que puede aparecer un Nelson Mandela que diga, no, aprovechando una brecha en la que efectivamente no era tan desigual o podía parecer no tan desigual. Yo creo que en ese punto volvería a ser, digamos, el de la rebelión, ¿no? El de quien dice no, a partir de no querer ser humillado en aquello que considera él mismo, su sí mismo más preciado. Sí, pero a mí me ha chocado eso porque él está diciendo en el momento donde se está formulando todos los movimientos anticoloniales en todo el mundo. Sí. Entonces me ha chocado, pero esa referencia a la cultura occidental tan... Sí, porque lo que tú dices es... Porque yo creo que lo hace también por diferenciarlo de lo sagrado, ¿no? Sí. Pero al darle ese carácter de cultura occidental me ha chocado. Bien, lo que rechaza totalmente es que la rebelión sea algo que se parezca al resentimiento. Ya sé que no se os habría pasado por la cabeza, pero eso ahí, porque ahí sí que estamos en el plano de lo negativo. Entonces, si la rebelión es resentimiento, o se pudiera entender que es resentimiento, ahí sí que no hay, digamos, el elemento fundamental del valor que Camus quiere encontrar en la rebelión, porque realmente él piensa que toda rebelión lleva en sí misma un valor, aunque no al revés, no todo valor lleva una rebelión. Entonces, el valor que lleva la rebelión no puede estar asociado al resentimiento, porque en el resentimiento tú quieres para el otro lo mismo que has tenido tú. Entonces, si tú me has humillado, yo lo que quiero es humillarte. Y esa es la base del resentimiento, ¿no? Aquí es totalmente nietzscheano, de nuevo, Camus, ¿no? Nietzsche pensaba que el resentimiento era una moral esclava por sí misma, o sea, el resentimiento era propio de aquel que no sabía de otra manera rebelarse, nada más que diciendo... tú serás estupendo, pero tú te condenarás. Y en ese gesto de tú te condenarás no había nada más que resentimiento, o sea, tú te lo pasarás peor que yo, y yo lo que te deseo es que justamente te lo pases peor, ¿no? Entonces el resentimiento está en esto, porque la rebelión tiene que tener un carácter positivo, es decir, tiene que establecer, si puede, una regla de conducta. Entonces, vosotros fijaros cómo hemos pasado del absurdo al grito del absurdo y por tanto a que me rebelo, y de la rebelión al decir sí a uno mismo, a esa parte de uno mismo que es, yo qué sé, irredenta, que siempre estará ahí, ¿no? Que no podrán con ella, y a partir de ahí fundar un valor. ¿Cuál es ese valor? Aquí le da un nombre, que es solidaridad. Y entonces vuelve sobre la frase de Descartes, aquella que decía pienso, luego soy, y la transforma en me rebelo, luego somos. Fijaros cómo entonces la cadena es grito, no me creo nada, nada tiene sentido, por tanto me rebelo. Me rebelo, luego somos, es decir, somos quiere decir, esa rebelión tiene sentido porque yo, en el momento en que la hago,
no la hago desde el resentimiento, no la hago como un grito contra la humillación o un grito contra la injusticia que abarca también a los demás. No puede no abarcar a los demás, no puede estar basada, digamos, en uno mismo y pensarlo, está basada en uno mismo, pero tiene que ir más allá, es decir, pensar de nuevo en las mujeres. Yo pensaba en esto, ¿no? En que efectivamente en un momento nuestro, ¿no?, biográfico de rebelión contra nuestras madres, contra tal y tal, no era solamente yo, sino era ¿por qué a las mujeres nos tiene que pasar esto? ¿No? O sea, ¿por qué por el hecho de mujer tengo que pasar por aquí? Por lo que era, me rebelo, luego somos. Y en ese somos, digamos, ha puesto, digamos, una primera piedra, ¿no? Un primer valor, ¿no? Y con ese valor piensa que puede dar una norma de comportamiento, ¿no?, a través de todo ese vehículo. Bien. Te saltar una cosa del resentimiento. Lo que dedica la frase se dedica a las mujeres a través de Scheller. Ah, sí. A ver, ¿la habéis leído? ¿La leo? Dice, bueno, habla de que el resentimiento tiene un aspecto además de pasividad, ¿no? Dice, el propio Scheller, dice, acentúa el aspecto pasivo del resentimiento. Dice, observando el gran lugar que ocupa en la psicología de las mujeres, esto ya no sé si lo dice Camus Scheller, destinadas al deseo y a la posesión. Destinadas al deseo y a la posesión. La posesión del otro. Hombre, yo creo que vamos a ver, el resentimiento, ahora ya abrimos la discusión, pero el resentimiento es uno de los elementos, digamos, peores de las mujeres. Pero las mujeres resentidas son muchas y en muchas ocasiones, quiero decir, y se manifiesta a través a veces de un silencio que en el fondo va cargado de resentimiento, ¿eh? Va cargado de no mostrar abiertamente tal, y supongo que a lo largo de los siglos aún lo ha sido más, ¿no? Es que da dos ejemplos. Un ejemplo muy bonito, a mí me parece muy bonito, que es el de Tertuliano, que dice que Tertuliano imagina digamos, cuando imagina la liberación de los cristianos, cuando se mueran y vayan al cielo, verán a los emperadores en el infierno quemándose. Y por cierto es un pensamiento muy cristiano, ¿verdad? Ese otro me ha gustado menos. Ana quería. Sí, yo quería decir que, otra vez llevando las cosas al terreno incluso del discurso actual de la ciencia, se aprecia perfectamente la dichosa metáfora de actividad masculina y pasividad femenina, porque cuando sí que categoriza que eso es de las mujeres, con una frase que es increíble, dice, propio de las mujeres destinadas al deseo, lo que tú has dicho, pero es muy bonito, además, claro que estoy de acuerdo, que la rebelión es activa, que el resentimiento te pasiviza y te deja ahí en tu rum, pero sí que es muy fuerte, claro, ya lo que dice Scheller, que la pasividad es propia de las mujeres, que es cosa que luego ha devenido hasta en el discurso científico, esas cosas que yo he estudiado de la reproducción, y como hasta hace poco se contaba lo que ya sabemos, ¿no? Que los espermatozoides eran activos y luego era una cosa impasiva. Un mensaje continuo. Yo, bueno, me sabe mal, pero es que me sabe mal saltar de atrás, no sé si es oportuno.
¿Y qué? Pues de lo de ni víctimas ni verdugos. Ah, No sé si es que metodológicamente no sé si... Como somos pasivas, haz lo que te dé la gana. No, a mí de víctimas y verdugos hay una cosa que me gusta, que además hablamos el otro día Maite y yo. Me gusta mucho cuando habla de la pequeña utopía, ¿no? Cuando habla de que el socialismo tendrá que decidir si escoge, digamos, la lógica del asesinato, ¿no? De alguna manera, dice así de fuerte, ¿no? La lógica de matar o de la violencia o de que el fin justifica los medios, etcétera, o tendrá que escoger la opción del hombre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, él dice que de esa especie de contradicción o antinomia, ¿no? Se puede salir, y él formula una especie dice una pequeña utopía, es que le llama así, ¿no? Una utopía, digamos, modesta, una utopía modesta, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque además diseña, son los momentos donde se está discutiendo la creación de la ONU, etcétera, ¿no? Del derecho internacional, de tal. Entonces él diseña como una salida, esa modesta utopía es una utopía enorme vista desde ahora. A él le parece muy modesta, entonces, claro, modesta frente a la sociedad sin clases, el paraíso en la tierra y todo esto, ¿no? A la utopía anarquista o a la utopía marxista, ¿no? Pero él dice una pequeña utopía, y esa utopía modesta es unas leyes internacionales en las cuales la justicia haya unas elecciones mundiales, no sé qué, y claro, es una enorme utopía, ¿no? Visto desde ahora, es modesta en cuanto a su formulación. Sí, ya, pero es una... Como es también modesta, por ejemplo, la utopía de Varoufakis en su formulación. Muy modesta. Es que dice que la economía vuelva al redil de la política. Es modesto. Toma ya. Sí, son cuatro cosas de sentido común, y dices, bueno, eso se ha convertido en una utopía, y me gusta eso de Camus porque me parece muy lúcido, ¿no? En aquellos años tan duros, ¿no? Después de todo lo que había pasado, que se atreva a hablar de eso, ¿no? De una utopía modesta, que al mismo tiempo es una utopía muy radical. Yo he entendido de modesta en el sentido de relativa, no de que fuera pequeña. En el sentido de no, esto no es lo que he entendido, porque además lo dice textualmente relativa, no la utopía total que puede llevar a la destrucción, porque es total y absoluta, y por tanto... Sí, pero yo también creo que se refiere a una... Es que creo que lo contrapone, digamos, a los grandes metarrelatos, ¿no? Al marxismo, al anarquismo, al cristianismo, ¿no? Que yo creo que lo opone a eso, y por eso creo que le llama, yo lo he entendido poco, sí, relativa, modesta, sería un poquito lo mismo, ¿no? Pero además dice que es la única posible. Sí. Que las otras anulan la posibilidad de un futuro, por tanto, esta es la única. Yo no creo que la plantee como algo pequeñito. No, pequeño, me refiero a pequeño, lo he dicho yo. No, la palabra es modesta. Pequeño ha sido ya mi inconsciente que me ha llevado a decir pequeño. Aquí en un párrafo dice que la rebelión solo puede nacer de un hombre, dice, informado, que posee la conciencia de sus derechos de hombre informado. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, o los hombres en este caso genéricamente, que no están informados, ¿no son rebeldes? Es una pregunta que hago. Esto es un párrafo que hago. Eso está dentro del contexto de la cooperación pasiva. No, pero es por lo que, vamos a ver, yo, claro, aquí mucho por eso en lo que él quiere decir, ¿no? Es muy pretencioso por mi parte, desde luego. Pero yo, tal como lo he leído, creo que quiere decir que cuando hay grandes, que hay momentos, que hay culturas, y porque habla de los incas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, donde las preguntas y las respuestas pertenecen a lo sagrado, a la religión. Y entonces ahí no hay
digamos, esa es un poco, no hay eso que ha dicho Maite, ¿no? Ese momento, esa aspiración a la libertad, porque en esas culturas ya está la respuesta, ya la da la religión, que no da espacio. Lo único que salva es al primer cristianismo. Dice, los primeros cristianos sí, dice, luego ya no. Entonces yo creo que está hablando, creo que hace esa diferenciación entre lo que son culturas que posibilitan, digamos, la historicidad, la política, por así decirlo, y donde las desigualdades no son tan totales, ¿no? que no permiten. Y eso cuando hablemos de lo de los regicidas de la Revolución Francesa, está bien visto, porque realmente cuando se producen los grandes, y me remito también al tiempo presente, cuando se producen las grandes revoluciones, ¿no? Los grandes movimientos de protesta, es cuando la gente es capaz de visibilizar el privilegio. Si no se visibiliza el privilegio, no hay intolerancia hacia ese privilegio. Es justo cuando se visibiliza eso, cuando se producen las grandes reivindicaciones, los grandes movimientos. En Rusia fue paz, pan y tierra, fue la imposibilidad de aguantar las fiestas del zar y tal, igual, y el loco del Rasputin, no sé qué, y se estaban todos muriendo ahí en las trincheras, ¿no? Y no tenían paz, ni pan, ni tierra. Y en la Revolución Francesa, ¿para qué vamos a hablar? Estaban al lado unos, cuanto más al lado están unos al lado del otro, cuanto más se visibiliza, eso es cuando estalla. Y si hablamos del tiempo actual, veamos lo que pasa en Ceuta. O sea, ¿por qué viene la gente? ¿Por qué los grandes procesos de decir no a vivir como a vivir en África? Porque nos ven a nosotros. Entonces ahí, yo creo que él va por ahí, me parece. Sí, no, yo es que como estaba pensando otra vez en Varoufakis de Maite. No, porque he oído esta tarde una especie de confesión de su conversión total. Y en esa confesión dice que estaba en Berlín, en la cola, mientras todos hacían cola. ¿Lo has oído? Todos hacían cola y tal, él llevaba un billete de primera clase, ¿no? Y que entonces de repente, y que además pensaba que él se merecía ese billete de primera clase, o sea que era y que de repente fue como una especie de caída del caballo, o sea, pensó, ¿y por qué soy yo el que me lo merezco? O sea, ¿por qué me merezco yo viajar en primera y no el resto de la gente? Y que entonces le cambió como la óptica, es como si contaran la conversión de San Pablo totalmente, ¿no? Pero he recordado esto, es decir, que efectivamente no solamente Ceuta y Melilla, sino que hay un momento en el que los privilegios que los hemos visto durante años, ahora son insoportables. Son insoportables. Ahora que alguien para irse a Bruselas coja una primera es insoportable. Y es tan simple como eso. Y han ido a Bruselas en primera toda la vida. Y han tenido coches oficiales toda la vida. A Blesa no le pasó lo que acaba en el parque, que a Blesa pareció lo que acaba del parque. ¿Por qué me merezco yo la tarjeta? Yo no le paso a él. Yo soy el que A mí una cosa que me ha gustado mucho de Currículum de Verdugos, bueno, me ha gustado mucho todo, pero hay dos conceptos que me han encantado, porque además es de una actualidad, o sea, antes del mundo de la globalización, y él defiende todo el tiempo que será imposible cambiar las condiciones de vida de los países, de pequeñas administraciones, que está la economía interconectada, tiene que estar todo interconectado, y cuando habla además del absurdo de las fronteras, ¿no? que las fronteras no se las cree nadie y los estados siguen dedicando. Y no ha visto lo que está pasando hoy con las fronteras. Si lo hubiera visto no sé lo que escribiría. Pero además la idea esa de que es absurdo pensar en términos de nación, dice que las discusiones electorales, las discusiones de parlamento, las discusiones de leyes nacionales son totalmente irrelevantes frente a un orden mundial que es el que... A mí eso me ha encantado, me parece de una lucidez y de un anticipo de lo que está pasando enorme. Y luego lo de las cartas es que era como estar
escuchando a alguien que habla de las cartas a un amigo alemán. Yo me acuerdo que había estado leyendo las crónicas que mandaba un amigo desde Atenas los días de las elecciones. Han escrito una desde Grecia que se llama Cartas a un amigo alemán. Ah, sí. Cartas desde Grecia No, a un amigo alemán. Es la carta de Tsipras a una... Ah, sí, esa es segunda. Y es esto, es una cita. Es una cita. Pues mira, no la había grabado. Estamos como en el 44, igual. Carta al pueblo alemán. Sí, sí, sí. Está muy bien, es preciosa. Hay una cosa más que preguntar sobre todo aquí. Bueno, a las A ver, yo tomo nota. ¿Quién quiere hablar? A mí el sábado me regalaron los escritos libertarios también, le di un grito de alegría y luego me quedé pensando y digo, pero ¿hay algún escrito que no sea libertario también? Porque yo de momento creo que vosotras tenéis más criterio que yo, pues seguramente lo habéis leído más, pero yo desde toda la vida lo que he ido leyendo de camino me ha parecido siempre con un perfume libertario exquisito y por eso me choca el libro, que es un extracto que han ido haciendo, ¿no?, de toda su obra. Pero yo es que cada vez que le leo veo libertarismo a tope, en su afirmación del hombre, su negación de la verdad histórica está por encima de las personas, su afirmación de la libertad como principio básico. Está bien. ¿Qué pensáis de eso? Porque yo al menos lo siento así. Sí, bueno, él es, el otro día lo hablamos, es que no estuviste tú, el otro día que Joan comentaron, ¿no?, que había venido los escritos libertarios, eso. Él estuvo muchísimo contacto, o sea, él estuvo en contacto con los anarquistas y acudía, pero mucho, entonces acudía a muchos mítines, defendió mucho a los anarquistas españoles que cayeron en los primeros años después de la guerra, que fusilaron a tantos, etcétera, ¿no? Entonces él tiene una visión anarquista del lado de Proudhon. O sea, el anarquismo de alguna manera son como dos grandes familias, ¿no? La vacomunista, ¿no?, que es la que promueve la acción individual, ¿no?, la acción individual, la acción violenta, por así decirlo, ¿no?, el Mateo Morral y todos estos, ¿no? Y luego está la otra rama, que es la de Proudhon, ¿no?, que además de que era un antifeminista total, por cierto, estaba, bueno, pero tenía un ideal pues eso, de cooperativista, de federativo por abajo. Entonces, por ejemplo, Camus habla de la federación, ¿no?, en esos escritos de Víctimas y Verdugos, etcétera, ¿no?, de un mundo federal, etcétera. Entonces él es proudhoniano, ¿no?, en ese sentido. Y libertario en ese sentido, y en eso pues está bastante digamos, tiene cierto parecido, me parece a mí, con Hannah Arendt, ¿no? O sea, es toda una corriente de pensamiento que es una corriente de pensamiento liberal, digamos, en lo político, liberal democrática, libertaria en cuanto a que piensa a que de alguna manera no les gusta el Estado, aunque Camus no es un antiestatalista, pero lo menos posible, porque la federación, la cooperación, el impulso desde abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tienen también algunos elementos, digamos, pues eso, no sé, del socialismo en cuanto a los medios, en cuanto a la distribución, la justicia social, por así decirlo, ¿no? Pero es un pensamiento que no es el pensamiento dominante en la Europa de entonces, pero que tiene una serie de intelectuales muy relevantes, ¿no? Unos Hannah Arendt, otros Camus, Raymond Aron. Por ejemplo, nosotros aquí en España tuvimos algo de eso, ¿no?, que fue Chávez Nogales, no sé si habéis oído hablar de él, ¿no?, el periodista, ¿no?, etcétera, que es excelente. O sea, Arturo Barea, ¿no? En España también hubo una representación de ese tipo, es humanismo libertario.
O sea, que... A mí realmente me llama la atención en Camus que él no es nada teórico, me parece, sino que va cogiendo de la vida la realidad. Entonces, algo que me ha extrañado muchísimo ha sido como desde pequeño, en ningún momento veías que él se rebelaba contra una situación de pobreza que veía en la escuela respecto a lo que le pasaba a él y a algún compañero del barrio. Entonces, yo pienso que en la España, en los ambientes nuestros, ¿cuántos talentos se han malogrado por culpa de ver que tú eras diferente a otros que podían acceder a la universidad, a estudios superiores y tal? Como él me extraña y me llama la atención de que no tiene ni revanchismo ni rebeldía, sino que va acoplándose a la vida como puede